Hola, soy Kripa Diego, médico cardiólogo y ecocardiografista. Me desarrollo en el Sanatorio Finoquieto de Buenos Aires, Argentina, y agradezco la convocatoria para la participación en esta serie de clases virtuales. En este caso vamos a hablar del síndrome coronario agudo sin elevación de CT, específicamente lo que es el manejo inicial del síndrome coronario agudo sin supra. Cuando hablamos de síndrome coronario agudo y haciendo también alusión a un concepto que charlamos en la clase de dolor precordial, tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos para no confundirnos y también para poder hablar todos un mismo idioma. Para esto, y haciendo alusión a la definición universal de infarto, cuando hablamos de injuria miocárdica, estamos hablando de la elevación de biomarcadores, en este caso troponínicos, en sangre. Hablamos del daño miocítico. Cuando hablamos de isquemia, estamos hablando de la clínica de isquemia, en este caso es un dolor precordial anginoso, o la evidencia de isquemia en un estudio complementario, ya sea un electrocardiograma o en un estudio de imagen, como puede ser un ecoestrés, un SPECT, o también una resonancia, o obviamente la coronariografía con evidencia de lesiones angiográficamente significativas. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de infarto? Bueno, básicamente un infarto es la presencia de isquemia clínica, isquemia en un estudio complementario, acompañado de la injuria miocárdica, es decir, el daño miocítico, o sea, isquemia más injuria. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de síndrome coronario agudo? Bueno, el síndrome coronario, como la misma palabra lo define, es un conjunto de signos y síntomas compatibles con isquemia que van acompañados de una alta sospecha de enfermedad coronaria. Cuando el síndrome coronario agudo tiene troponina y cambios en el STT, que son los sugestivos de isquemia, vamos a hablar de infarto agudo con o sin supradesnivel del ST. Y la angina inestable es la entidad que dejamos para la clínica de isquemia sin la presencia de injuria, es decir, de troponina elevada en sangre. En este caso nos vamos a enfocar en lo que es el síndrome coronario agudo, infarto sin elevación del ST. Obviamente que estamos hablando fisiopatológicamente de un accidente de placa aterosclerótica, ya sea una ruptura o una erosión. Obviamente que podemos tener infarto, es decir, injuria e isquemia, sin tener un accidente de placa. En este caso estaríamos hablando del infarto tipo 2, que define la, valga la redundancia, definición universal de infarto, por fisiopatológicamente un déficit y oferta y demanda por obstrucciones dinámicas o, bueno, ejemplo, una anemia, en donde no vamos a tener alteraciones coronarias. Entonces, para resumir en un gráfico, el síndrome coronario agudo sin elevación del ST puede estar acompañado o no de marcadores de injuria miocárdica. Si tenemos troponina positiva, estamos hablando de un IAM sin elevación del ST, y si no tenemos troponina positiva, estamos hablando de una entidad de tipo angina inestable. Gráfico clásico propuesto por Braunwald, en donde el dolor torácico, y haciendo alusión también a la clase de dolor precordial que desarrollamos, el paciente que consulta por dolor torácico puede tener la sospecha de tener un síndrome coronario agudo. Entonces lo vamos a evaluar básicamente con la clínica, si ese dolor precordial es sugestivo de angina, y un electrocardiograma. Si tenemos isquemia sugerida por la clínica y tenemos isquemia en el electrocardiograma o en un estudio que nos sugiere isquemia, vamos a tener un síndrome coronario agudo. Si las alteraciones del STT son de tipo infra del STT, vamos a tener un síndrome coronario sin elevación del ST. Y si la valoración bioquímica con troponina es positiva, vamos a tener un IAM sin ST, y si es negativa podemos llegar a hablar de una angina inestable. Ahora bien, ya tenemos definido qué es un síndrome coronario agudo sin el ST.
¿Qué es lo que hacemos en la práctica? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es estratificar el riesgo y en base al riesgo de ese paciente, y otra vez hago alusión a nuestra clase de dolor precordial, en donde analizamos ese dolor precordial y vemos el riesgo de ese dolor precordial para que sea o no coronario. En este caso, ya teniendo un paciente con un síndrome coronario agudo definido, vamos a ver el riesgo de ese síndrome coronario agudo. Básicamente lo que queremos saber es si nuestros pacientes van a ser de bajo, moderado o alto riesgo, porque de eso va a depender la actitud diagnóstica y terapéutica que vayamos a tener. Podemos tener estratificaciones sugeridas como la AJA, en donde según la clínica, los antecedentes de ese paciente, electrocardiograma y troponina, lo tenemos en bajo, intermedio y alto. Obviamente el alto riesgo es el paciente que puede tener un dolor ongoing, un dolor precordial en reposo y prolongado, factores de riesgo cardiovascular aumentados, un ST que puede tener un supratransitorio o un nuevo o cambios dinámicos, rama izquierda nuevo y obviamente troponina positiva. La troponina positiva es lo que más riesgo nos va a dar en este contexto. El de bajo riesgo es el otro extremo, el paciente que no tiene muchos antecedentes de factores de riesgo y clásicamente el dolor precordial no está en reposo, sino que es al esfuerzo. Tenemos una troponina negativa y en electrocardiograma podemos tener cambios o no sugestivos de isquemia. Y el intermedio en un rango intermedio en donde podemos llegar a tener troponinas positivas en el límite, pero sí tenemos una clínica muy característica de angina, de síndrome coronario. También tenemos la valoración de TIMI, en donde tenemos básicamente 7 variables bien específicas. Cada una de esas variables tiene un punto y de acuerdo a la cantidad de variables positivas que tenemos, el riesgo de nuestro paciente. 6, 7 puntos TIMI. Podemos hablar de un paciente de alto riesgo ya con valoraciones de 4, 3 intermedio y 0 y 1 de bajo riesgo. Y después tenemos clasificaciones un poco más complejas, como es la clasificación de Grace, clasificación que generalmente podemos hacer directamente o desde una página o de una app, porque tenemos que ir llenando diferentes variables, cada una de estas variables validadas en poblaciones de cohorte y cada una con su odds ratio particular. Y básicamente, luego de la estandarización de estas variables, vamos a tener pacientes que por su riesgo, su Grace Risk Scores, va a ser de elevado, bajo o intermedio. Básicamente lo que analiza el Grace es mortalidad intrahospitalaria o mortalidad de ese síndrome coronario agudo a 6 meses. Un Grace Score mayor a 140 es de alto riesgo y menor a 108 es de bajo riesgo. Y si bien tenemos muchos scores y uno se puede marear y decir qué score utilizo, lo más importante y lo que hacemos en nuestra práctica diaria es básicamente analizar al paciente, hacer el diagnóstico del síndrome coronario agudo y después analizar las clásicas variables de riesgo que son el electrocardiograma, la clase funcional de nuestro paciente y la troponina. ¿Qué hacemos? Mirar el electro buscando isquemia. Vamos a ir a pedir los marcadores de riesgo, a ver si estamos hablando de un YAN sin supra, de una angina inestable. Si la troponina es positiva, ese paciente es de alto riesgo. Vemos signos clínicos de insuficiencia cardíaca o no. Buscamos arritmias graves y obviamente podemos llegar a buscar algún tipo de isquemia por algún otro tipo de estudio complementario de imagen, como puede ser un ecocardiograma, una cámara gamma de reposo. Con respecto al tratamiento, bueno, ya tenemos nuestro paciente diagnosticado, nuestro paciente estratificado, le vamos a impartir un tratamiento. La gama de tratamiento que tenemos va desde el tratamiento antiisquémico, ir a tratar esa isquemia, esa clínica, ese dolor, el tratamiento antitrombótico y el tratamiento de reperfusión, obviamente reservado para el paciente de alto, muy alto riesgo. El tratamiento fue evolucionando con los años. En la era pre-trombolítica, los pacientes básicamente cursaban sus síndromes coronarios agudos, sus infartos en la
en la internación y mismo previo a la unidad coronaria, en la internación general, y teníamos una mortalidad del 30%. Luego apareció el concepto de unidad coronaria y la presencia de desfibriladores que bajó a la mitad la mortalidad de esos pacientes, a los cuales se le daba un tratamiento antiisquémico, pero el verdadero cambio en el pronóstico de nuestros pacientes con síndrome coronario agudo apareció con el tratamiento antitrombótico y fibrinolítico. Con respecto al tratamiento antiisquémico, básicamente tenemos los nitratos, la nitroglicerina. Básicamente nos va a mejorar lo que son los síntomas de isquemia, la clínica del paciente. Hay estudios de disminución del área de infarto con NTG, pero el objetivo de utilizar la NTG es mejorar la clínica y disminuir la isquemia de nuestro paciente. Obviamente titularlo en una unidad cerrada, monitorizado, tener cuidado con los episodios de hipotensión y obviamente usar con mucha precaución en los pacientes que tienen sospecha de un infarto, disfunción del BD, ojo con los pacientes con infartos inferiores, ínferos posteriores, porque puede empeorar la clínica y obviamente preguntarle a nuestros pacientes si han tenido la utilización reciente de sildenafil, tadalafilo, porque tenemos interacción importante con esa medicación. Los betabloqueantes básicamente lo que nos van a dar es una disminución del doble producto y con esto disminución de isquemia. También tenemos estudios de betabloqueante agudo endovenoso con la disminución más de tipo histopatológica del área de infarto, del área de penumbra, pero conceptualmente los damos para disminuir la isquemia y obviamente que en el infarto agudo, específicamente con supra, que no tuvieran síntomas de isquemia, sabemos que demostramos disminución de mortalidad. Y luego tenemos el tratamiento antitrombótico, que con el correr de los años ha ido no solo en aumento, sino que ha ido progresando en la variedad de los fármacos y los beneficios que fuimos obteniendo. Iniciando con estudios clásicos como el ISIS-2, en donde a los infartos de miocardio los trombolizábamos, y no solo los trombolizábamos, sino que se les daba aspirina y tratamiento antitrombótico, y con eso disminuimos la mortalidad y disminuimos la mortalidad agregada con fibrinolíticos y con aspirina. Esto fue un cambio muy importante, hasta los nuevos antiplaquetarios endovenosos y vía oral que usamos en la actualidad. La aspirina, obviamente, y como dijimos recién, su beneficio demostrado en el ISIS-2, en el síndrome coronario agudo. Tenemos que dar dosis que pueden ir de 162 hasta 325 en el contexto agudo, considerar el clopidogrel en los pacientes que tienen alergia a la aspirina. Y cuando necesitamos usar otros antiagregantes, vamos a ir a pensar en los inhibidores del P2 y 12, antiagregantes bioral, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, básicamente potencian el efecto de la aspirina, favorecen la permeabilización coronaria y luego de una angioplastia con stem previenen los eventos de reoclusión post-stem. Un rápido resumen de lo que es la farmacodinamia de estos fármacos inhibidores P2 y 12 para tener en cuenta sus diferencias y básicamente marcar que el clopidogrel es un antiplaquetario menos potente que el prasugrel y el ticagrelor porque básicamente tiene un doble paso hepático que hace que tenga un porcentaje de inhibición plaquetaria más lento y absoluto también menor en comparación al prasugrel, que tiene un solo paso hepático, y el ticagrelor, que directamente es una prodroga y tiene acción directa sobre la plaqueta cuando está en biofase. Estos gráficos básicamente nos muestran los que le decía recién: administración de una dosis de carga y una carga alta de clopidogrel, 600 miligramos. Lo que vemos acá es porcentaje de inhibición plaquetaria, porcentaje en esta coordenada, tiempo
en esta otra, y luego una administración de 600, vemos cómo podemos llegar a lograr en este análisis un porcentaje total del 32-33% de inhibición plaquetaria, llegando a esta inhibición plaquetaria en unas casi 6 horas, cuando con el prasugrel, una carga de prasugrel de 60 miligramos, ya tenemos a las pocas horas un inicio rápido de 30% de inhibición plaquetaria y llegando a picos de entre el 70 y el 75%. Esto hace a la mayor potencia de drogas como el prasugrel o prodrogas como el ticagrelor comparado con el clopidogrel. Pero tenemos un efecto de clase y un inhibidor del P2Y12 demostró reducción del infarto y del ACV comparado solo con aspirina en estos tipos de pacientes agudos. En el caso del clopidogrel, consideremos cargas de 300 o 600 miligramos, teniendo en cuenta el riesgo de sangrado. El grupo obviamente de alto riesgo es el grupo que va a tener una terapéutica invasiva con CCG y siempre en contexto del paciente con un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, debemos cotejar la necesidad de hacer un pretratamiento con inhibidores del P2Y12. ¿Por qué? Porque si luego de ser estudiado el paciente tiene una anatomía coronaria quirúrgica y tiene que ir a cirugía y nosotros previo a el estudio invasivo hicimos una carga de inhibidores del P2Y12, ese paciente no se va a poder operar de urgencia o si se opera de urgencia va a tener mucho más riesgo de sangrado que el paciente que no recibe P2Y12. Por ende, si no estamos hablando de un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, en donde sí lo vamos a cargar con P2Y12, pensemos y consideremos la posibilidad de esperar a ver la anatomía coronaria para poder hacer la carga de P2Y12 de ese paciente. El prasugrel, bueno, tenemos básicamente, obviamente, otras dosis de carga y de mantenimiento. Sí tener en cuenta en el caso del prasugrel la contraindicación en pacientes de alto riesgo de sangrado, como ACV, AIT previo, mayores de 75 años o bajo peso, menos de 60. Y en el caso de prasugrel también, con más énfasis, considerar el conocimiento de la anatomía coronaria previo a dar la medicación. Esto sí estuvo evaluado en los estudios randomizados sin supradesnivel del ST con el prasu. Y el ticagrelor, como habíamos nombrado, una prodroga que también ha demostrado beneficio en endpoints duros como infarto y muerte, dosis de carga de 180, mantenimiento de 90 cada 12. Acá cambiamos un poco la posología en comparación a prasugrel y clopidogrel, que es una única dosis diaria, y considerar efectos adversos que a veces son relativamente frecuentes, como puede ser la disnea, considerar la posibilidad de trastorno de conducción en pacientes que tienen trastorno de conducción previo. Ahora, cuando hablamos de tratamiento antitrombótico, no solo hablamos de antiagregación plaquetaria, aspirina, inhibidores de P2Y12, sino que también podemos hablar de antiagregación plaquetaria bioral, sino que también podemos hablar de antiagregación plaquetaria endovenosa. En este caso, estamos hablando de los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, inhibidores del 2B3A que fueron evaluados en estudios randomizados. Básicamente se usaban en pacientes con una estrategia conservadora, que básicamente es el paciente con diagnóstico de síndrome coronario agudo con supra, con su riesgo, en el cual básicamente, como decimos, se los enfriaba, se los esperaba, se los internaba en unidad coronaria, no se les hace una conducta invasiva, que sería básicamente hacerle la CCG con potencial ATC, se le hacía un tratamiento antitrombótico completo con antiagregantes plaquetarios bioral, tratamiento plaquetario endovenoso, a veces se les adosaba también anticoagulación, y se veía cómo evolucionaba el cuadro. Si el cuadro evolucionaba con isquemia o teníamos una prueba evocadora de isquemia positiva, en ese caso el paciente se estudiaba.
Y otro tipo de paciente en donde se utilizó el 2B3A es el paciente de alto riesgo que tenía una conducta invasiva por su alto riesgo. En este caso fue evaluado el abscisimmab. En el otro caso no solo teníamos el abscisimmab, sino también tirofiban y eptifibatide. Lo interesante de los inhibidores del 2B3A es que se vio beneficio con disminución de infarto, progresión de infarto, específicamente en la población sin ST, en los pacientes que precisamente terminaban teniendo una conducta invasiva, ya sea precoz por su alto riesgo o en los pacientes que se iniciaba una estrategia conservadora y terminaban, ya sea guiados por isquemia espontánea o inducida, en una conducta invasiva. Y obviamente que esos pacientes también eran los pacientes que tenían troponina elevada. ¿Por qué? Porque como venimos diciendo y también hablábamos en la clase de dolor precordial, la troponina es la que nos va a dar mucho riesgo a nuestro paciente. Y obviamente cuando se analizan en metaanálisis, precisamente se vio esto. El riesgo, la disminución del riesgo precisamente se vio en el paciente de alto riesgo, con troponina positiva, diabético, que tenía cambios isquémicos en el electro, que iba a la angioplastia. Fuera de estos subgrupos, la utilización de inhibidores de 2B3A no tuvo mucho beneficio. Y siempre tener en cuenta lo que es el beneficio neto. ¿Por qué? Porque siempre que vamos a ir adosando en el tratamiento antitrombótico drogas, va a ir aumentando nuestro riesgo de sangrado. Y el riesgo de sangrado fue significativamente menor, en este caso, en el grupo control, siendo mayor en el de 2B3A. Entonces, básicamente, el beneficio clínico de estos antiagregantes plaquetarios endovenosos que se vio en la disminución del infarto, básicamente es un infarto troponínico y en los pacientes de muy alto riesgo, es decir, en los pacientes que iban a angioplastia. Luego podemos tener en lo que es el tratamiento antitrombótico el tratamiento anticoagulante, es decir, a nuestro paciente le pusimos aspirina, le pudimos haber puesto antiagregación plaquetaria endovenosa, de inhibidores del 2B3A, ya en los últimos años con los inhibidores del P2 y 12 le fueron ganando terreno al inhibidor del 2B3A, dejándolo en estos subgrupos de pacientes de muy alto riesgo. Y luego tenemos nuestra cuarta arma terapéutica antitrombótica, que es la anticoagulación, las heparinas. Podemos usar heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso, siempre en dosis anticoagulantes, a la espera de la conducta con ese paciente, que lo más probable es que si tenemos una conducta antitrombótica importante, es un paciente de alto riesgo y vamos a tener una conducta invasiva. Recordar a la vivalirudina como una opción de anticoagulante en pacientes de alto riesgo de sangrado. ¿Por qué? Porque demostró menor riesgo de sangrado. Y cuando hablamos del tratamiento de reperfusión en el paciente sin supradesnivel del ST, obviamente que estamos hablando de una reperfusión a través de angioplastia. La trombólisis la reservamos para nuestros pacientes con supradesnivel del ST. Esta estrategia invasiva de estudio angiográfico y eventual angioplastia la podemos hacer dentro de las 24 horas, que sería una estrategia invasiva precoz, o la podemos hacer dentro de las 72 horas para este grupo en donde inicialmente tuvimos una conducta conservadora y luego terminamos en una conducta invasiva guiada por isquemia. La conducta invasiva precisamente es la que tenemos con pacientes de alto riesgo, básicamente haciéndole un cateterismo precoz y eventual revascularización, y la conservadora, como nombramos antes, es esta conducta en pacientes de no muy alto riesgo, en donde tratamos de enfriar el cuadro, intentar un eventual egreso con tratamiento médico óptimo y que eventualmente viramos a una estrategia invasiva guiada por isquemia espontánea o isquemia inducida con un test de ejercicio. Y para terminar e ir resumiendo, vamos a hacer un algoritmo en donde tenemos inicialmente a nuestro paciente con síndrome coronario agudo sin ST, diagnosticado en la guardia, ya lo tenemos en la unidad coronaria, y lo que hacemos es la valoración del riesgo. En el paciente de muy alto riesgo, son pacientes que sabemos que vamos a tener
terminar teniendo una conducta invasiva, por lo que iniciamos un tratamiento antitrombótico agresivo previo a el estudio angiográfico. Le vamos a dar aspirinas. Podemos considerar el inicio o no de inhibidores del P2 y 12 si no sospechamos una alta probabilidad de anatomía quirúrgica, y el tratamiento anticoagulante con heparinas o bivalirudina en el paciente de alto riesgo. Si el paciente es de muy alto riesgo y consideramos una estrategia invasiva ultraprecoz, lo más probable es que antes de las 2 horas ese paciente esté estudiado. Obviamente que en este nicho de pacientes es el que en la utilización de 2B3A, PERI, CCG y ATC es la que demostró cierto grado de beneficio con disminución del infarto troponínico. Ahora, si el paciente no es de muy alto riesgo, lo más probable es que tengamos una conducta invasiva precoz dentro de las 24 horas, en donde también podemos llegar a considerar, dependiendo del riesgo de sangrado del paciente, la utilización de 2B3A. Ahora, si el paciente tiene un riesgo intermedio o un bajo riesgo, vamos a hacer un tratamiento antiagregante, vamos a observar y el tratamiento, digamos la escalada en el tratamiento antitrombótico lo vamos a hacer en base a esta valoración. Si las pruebas funcionales son negativas, el paciente tiene baja carga isquémica o no tiene carga isquémica, se irá con un tratamiento médico óptimo de prevención secundaria y control ambulatorio. Ahora, si ese paciente, que lo teníamos con tratamiento antitrombótico, evidenciamos isquemia de alta cuantía, una isquemia de alto riesgo, vamos a escalar seguramente el tratamiento antitrombótico, anticoagularemos y le haremos un estudio invasivo con angioplastia y eventual ATC. Muchas gracias.